Good afternoon, brothers and sisters. Buenas tardes, hermanos y hermanas. We just want to welcome you on this beautiful day of Shabbat. Les queremos dar la bienvenida en este día hermoso de Sabbat We are trusting that the Holy Spirit will minister to your lives today. y confiamos en el Espíritu Santo que ministre sus vidas en este día. We welcome those on the internet joining us, Y le damos la bienvenida a aquellos que nos están viendo en el internet. and we want to share that we have been going through a series of ministering in the area of demonic oppression and influences that come upon a Christian's life. Y les quiero informar que hemos estado hablando acerca de los poderes demoníacos que pueden entrar en la vida de un cristiano o una persona. And today we're going to talk about the spirit of fear. Y hoy vamos a hablar acerca del espíritu de temor. And I have with me this morning Denise Koger. Estamos aquí con Denise Koger. Denise, would you like to give a welcome? Denise, ¿se puede presentar? Yes, definitely. It Sí. is a blessing to be here with each of you this morning. Es una bendición estar con ustedes aquí en esta mañana. And we know that when we open the Word of God, the Lord brings revelation. Y sabemos que cuando abrimos la palabra de Dios, Dios trae revelación. And so we declare that the revelation of the Lord is going to be in our midst this morning. Y así que declaramos que la bendición del Señor va a estar aquí en medio de nosotros en And esta we mañana. bless you in the name of the Lord. Y bendecimos sus vidas en el nombre de Jesús. And we also have with us Gladys, who is going to be sharing a testimony of how the Lord has delivered her from fear. Y también Gladys, tenemos aquí Uglaris que va a compartir con nosotros su testimonio de cómo el Señor la hizo libre del temor. Gladys, would you like to give a greeting today? Uglaris, por favor, si nos puede dar un saludo. Sí, gracias. Muy agradecida con el Señor porque es una oportunidad y es una bendición estar aquí con todos ustedes para hablar de la palabra del Señor, cómo nos liberta. I'm very thankful to be here, and I want to share with everybody that the Lord has set me free, and I want to share that with you this morning. Okay, and we will be hearing that testimony in a short period of time. Y vamos a escuchar ese testimonio en un tiempo breve. But we want to go to the Word of God Pero queremos ir a la palabra del Señor to see what the Word of God has to say about the spirit of fear. y ver lo que la palabra de Dios nos dice acerca del espíritu de temor. And we are trusting that if you are bound by that spirit, Y estamos viendo, si usted está atado con ese espíritu, that today is going to be your day of freedom. confiamos que este día va a ser su día de libertad. Because towards the end of the program, we will be ministering, Porque al final del programa vamos a estar ministrando and we want to make sure that you are set free today. y nos queremos asegurar que usted sea libre en este día. So, Denise, tell me, where has the Lord led you today in regards to the spirit of fear? Denise, ¿a dónde la ha llevado el Señor acerca del espíritu de temor en la palabra? Well, there are so many obvious areas of fear. Y hay muchas áreas de temor en nuestras vidas. There's fear of man, Es el temor al hombre, fear of rejection, el temor al rechazo, fear of failure, el temor de fracasar, fear of pain and death. el temor de la muerte y de ser herido. But this morning I feel that we need to talk about some of the more subtle fears. Pero en esta mañana yo creo que tenemos que hablar acerca de esos temores que son más sublimes. The little fears that we don't even realize are putting us into a place of bondage. Esos temores que son pequeños y que no nos damos cuenta que nos están metiendo en lugares de atadura. And so I want to open with first from 2 Timothy chapter 1 verse 7. Y primero quiero abrir acerca y leer en la palabra de primera de Timoteo. And we need to remember that the enemy's plan for our life is a plan of destruction. Y nos tenemos que acordar que el plan del enemigo para nuestras vidas es un plan de destrucción. And he has a lot of schemes to try to put the body of Christ into bondage. Y él tiene muchos planes para poner la iglesia de Dios en esclavitud. And fear is one of his tactics Y el temor es una de las tácticas que él usa, that will not only cripple us spiritually, but it will cripple us physically. que no solamente nos va a atar espiritualmente, pero también al mismo tiempo físicamente. And so let's look at 2 Timothy 1 verse 7. Y si vamos a segunda de Timoteo 1:7, It says, "For God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind." porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio.
And this verse is key for us to understand how the enemy operates. Y este versículo es clave para entender cómo el enemigo opera. Because we can see in this verse that the enemy works in fear, Porque podemos ver en este versículo que el enemigo trabaja a través del temor, but the Spirit of God is a spirit of power and of love and of sound mind. pero el espíritu del Señor es de poder, de amor y de dominio propio. And it is opposite of fear. Y es opuesto al temor. So if the Spirit of God is power, love, and a sound mind, Así que si el espíritu de Dios es de poder, de amor y de dominio propio, then the spirit of fear is weakness in our body, entonces el espíritu de temor es debilidad en nuestro cuerpo, emotional instability, estar emocionalmente inestable and confusion in our minds. y confusión en nuestras mentes. And this is a subtle way that the enemy will use to trap us in our physical bodies. Y esta es una manera que el enemigo usa para atraparnos en nuestros cuerpos físicos. And you know, Denise, when the Word of God talks about having a sound mind, ¿Sabe que cuando el Señor habla acerca de tener dominio propio, but I have seen not only in ministering, pero no solamente en ministerio yo he visto, but also as being a nurse and having my medical background, pero también siendo una enfermera y teniendo ese background de médica, I have seen how fear has really tormented an individual's mind. y he visto cómo el temor ha atormentado las mentes de cada persona. And you know, we have an individual in the church that we ministered to. Y tenemos una persona en la iglesia que le hemos ministrado. She was so fearful Y ella estaba tan temerosa that she was afraid to go out of her house. que ella tenía miedo aún de salir de su casa. She was so fearful that every time she left her house, Y ella tenía tanto temor que cada vez que salía de su casa, she began to have panic attacks. ella le daba ataques de pánico. And her heart would literally start pounding as if it was coming out of her chest. Y ella sentía como que su corazón se le salía del pecho de tanto que latía. But exactly what you said, the exact opposite of what the Word of God says. Y justo como usted dijo, que es opuesto a lo que la palabra de Dios dice. Because somebody that is full of fear, Porque una persona que está llena de temor, they're going to be tormented in their minds. esa persona va a ser tormentada en su mente, They're going to be very restless, not being able to sleep. aún no van ni poder dormir, They're going to have nightmares. van a tener pesadillas They're going to have emotional problems, y van a tener problemas emocionales, depression, depresión, anxiety, ansiedad, fear, temor, phobias. fobias, Lack of temores, trust. falta de confianza. There was so much Y hay tanto in the emotional en lo emocional and the physical. Yeah. y lo físico, Yeah, definitely. definitivamente. And you know, something that you touched on with phobias. Y otra cosa que usted acaba de decir de fobias, de There temores. are so many people who are bound by phobias. Hay tanta gente que está atada por miedos. There are people who are afraid of germs. Hay gente que tiene miedo a gérmenes, People who are afraid of snakes a culebras, serpientes, or fear of the dark. o aún temor a la oscuridad. And it literally cripples the individual. Y literalmente enferma a la persona. Just like Pam was sharing, this individual they were ministering to. Tal como Pam estaba compartiendo a la persona que le ministraron. They were not able to function normally Esa persona no podía funcionar normalmente because they were bound by fear. porque estaba atada con ese temor. And when we allow fear in our lives, Y cuando dejamos que el temor en nuestras vidas, it becomes very dangerous ground that the enemy can move in. se convierte en un terreno bien peligroso donde el enemigo se puede mover. And in fact, fear is the opposite of faith. Y dicho, el temor es opuesto a la fe. Because if we were moving in faith, we would be trusting God Porque si nos estamos moviendo en fe, estamos confiando en Dios with every detail. con todo detalle en nuestras vidas. You know, and instead of trusting in God, we see that individuals that have that spirit of fear are constantly worried. Y en vez de confiar en el Señor, esas personas que tienen Yes. ese And you'll temor find that constantemente they- están preocupadas. You'll find that they worry about things that really are
even out of their control. Y te das cuenta que aún se preocupan de las cosas que ellos ni pueden tener control. They worry about tomorrow Se preocupan de mañana when they need to be focused on today. cuando realmente se tienen que enfocar en el día de hoy. Exactly. Exactamente. And we're going to look at two passages of scripture this morning that Y are going vamos a to ver dos touch pasajes en la escritura que vamos a on those very things. que habla acerca de esas cosas. So let's turn first to Philippians chapter 4, Y si vamos a Filipenses 4, verse 6 and 7. 4, 6 y 7, Verse 6 says, "Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known to God." porque nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds through Christ Jesus. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. And we see here in these verses, Y vemos aquí en estos pasajes, Pam, long before doctors told us that anxiety would bring harm to our hearts and our minds, mucho antes que los doctores nos dicen que la ansiedad trae daño a nuestros corazones y nuestras mentes. the Word of God tells us, Vemos be que aquí- anxious for nothing. Vemos que aquí que la palabra nos dice que no seamos ansiosos de nada. And when we get to that place, it tells us the peace of God, which surpasses all understanding. Y cuando llegamos a ese lugar, dice que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, It's that peace that will come over our lives and guard our hearts and our minds. es esa paz que vendrá sobre nuestras vidas y guardará nuestros corazones y vuestros pensamientos. And this morning, when I was meditating on these two verses, Y en esta mañana, mientras estaba leyendo y meditando en estos versículos, the Lord reminded me of a very old song. el Señor me trajo en memoria una canción vieja. And that song is called Sweet Hour of Prayer. Y esa canción se llama Hora Dulce de Oración. And it encompasses what these verses are saying. Y es acerca de estos versículos. And the first verse of that song I want to share with you. Y el primer versículo de esa canción, déjame compartirle. And it says, "Sweet hour of prayer, sweet hour of prayer, Dice, hora dulce de oración, hora dulce de oración, that calls me from a world of care, que me llama de un mundo de cuidado and bids me at my Father's throne y me llama al trono de Dios to make all my wants and desires known. para que yo le diga todos mis deseos y que sean conocidos. In seasons of distress and grief, En temporadas de pain and suffering, dolor y sufrimiento, my soul has often found relief, mi alma ha encontrado refugio. and I've escaped the tempter's snare Y me fui y salí de la trampa del enemigo by thy return, sweet hour of prayer. cuando regrese esa hora dulce de oración. And what this verse is saying in this song Y lo que está diciendo este versículo en la canción is what the Lord is saying in verse 6 and 7. es justo lo que el Señor está diciendo en el versículo 6 y 7. Is when the enemy tries to put anxiety on us, Que cuando el enemigo quiere poner ansiedad en nuestras vidas, we need to go to a time of intimacy with the Lord. necesitamos ir en un tiempo de intimidad en el Señor. Because in those times, those sweet times of prayer and intimacy with the Lord, Porque en esos tiempos dulces de oración y intimidad con Dios, we are going to find the release from what's causing the anxiety. vamos a encontrar el refugio que está causando esa ansiedad. So then, Denise, would you say then that if we are struggling with fear ourselves, Así, Denise, que usted está diciendo que si nosotros estamos batallando con temor en nuestras vidas, would you say then that it might be because we are not having that intimacy with the Lord like we should? puede Amen. decir que no estamos teniendo esa intimidad Yes. con el Señor que deberíamos de tener. This verse goes on to say, with prayer and supplication, so maybe we have to turn our thermostat of prayer up as well. Amen. Y aquí como el Amen. versículo dice, con oración y ruego,
Yo creo que significa que tenemos que incrementar eso en nuestras vidas. Yes, our protection from the plans of the enemy for our lives, Sí, nuestra protección en contra de los planes del enemigo en nuestras vidas. our protection is found in intimacy with the Lord. Nuestra protección se encuentra en la intimidad con nuestro Dios. And sometimes we find ourselves in the midst of battles we have no business being in. Y hay veces nos encontramos en batallas donde realmente no tenemos ningún asunto en esas batallas. And it's directly because we have not taken the time set apart with the Lord. Y eso es porque no hemos tomado el tiempo para estar aparte con el Dios, con el Señor. Yeah, amen. Amen. Amén. Now, Gladys, you have been ministered in the area of fear. O Gladys, usted se le ha ministrado en el área de temor. First, first, I want you to share with us Primero, si puede How- compartir con nosotros how that spirit had you bound. cómo fue que ese espíritu de temor te tenía atada. Bueno, era terrible como el espíritu de temor me tenía atada, como dice que el temor es desesperación. Now, the way that fear had me espanto, bound was that, like it says, that the fear is tormento, temblor, torment, temor. trembling, fear. I was scared. Eso era lo que yo estaba viviendo por muchos años. And that's what I was living for many years. Estuve atrapada I felt trapped. muchísimos años. For many, many years. Como dice Juan 10:10, Just like John 10:10 says, el ladrón no viene sino para hurtar, the thief Ma- did not come but to kill, matar y destruir. destroy, and steal. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yeah, it comes so you could have life and life in abundance. En esta primera parte, el enemigo In this first part, the enemy me tenía atrapada en todo este temor tan fuerte. had me trapped in all this fear that was very strong. Y se manifestó el temor. And that fear manifested. Saqué el permiso de manejo. uh, I took out my license, Se presentó el tiempo de presentar el examen práctico. and I remember that I had to take that exam, Lo perdí. and I lost. I didn't pass it. Tuve una secuencia de 7 exámenes perdidos. So, and I had 7 tests that I didn't take, En el último que perdí, and the last one that I didn't take, la directora or that I didn't pass, del tráfico the lady that was helping me, that was on the passenger seat, me dice que queda suspendido mi permiso. she said that your permission will be suspended. Aquí yo siento que el diablo me mete como en una grande jaula. And then I felt that the enemy was putting me in a huge cage, Yo decía, Dios mío, and I would say, Lord, tengo muchas cosas para hacer I have so many things to do, porque soy madre de 6 hijos. and it's because I am a mother of 6 kids, Y era tiempo de 6 children, escuela, and there's the time for school. la modista, el médico. I go to the doctor's appointments. Entonces ahí en un silencio yo empecé como dentro de esa jaula, yo empecé a clamar a Dios, ayúdame. So inside that cage where I found myself, I started to cry out to God, help me. Porque si mi esposo tiene que trabajar, ¿cómo yo voy a hacer con todo? Because if my husband has to go to work, how am I going to manage everything I need to do? Hubo un silencio And there was a silence. y de repente viene la manager y me dice, te vamos a devolver el permiso. And then I feel that a hand came over and they said, we're going to give you back the permit. Y yo dije, gracias Señor, And I said, thank you, Lord, porque has tenido misericordia de mí. because you have had mercy. Y ahí podemos ver Santiago 4:6, And that's where I was able to see what it says on James 4:6. donde él nos dice, pero él da mejor gracia. Y dice Dios, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. And I was able to see it on James 4:6 where it says, But he gives more grace, therefore he says, God resists the proud, but gives grace to the humble. El Señor tuvo misericordia And God had mercy on me y me regresó mi permiso de manejo. and allowed my permit to be returned to me. Yo me puse muy feliz, And so I was so happy. pero regreso a casa But then when I got back home, y viene los pensamientos and then the thoughts started coming to my mind. y yo decía, Dios mío, And I started saying, Lord, y lo natural del ser humano,
and the natural, our natural being, What It- kind of thoughts? ¿qué tipo de What pensamientos? thoughts were coming? ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a pasar el permiso para tener la licencia? Thoughts ¿Qué like, hago? what am I going to do? What do I need to do so I can Entonces- pass this license exam? Como el ser humano siempre se enoja primero con Dios, And just like a human being, getting upset first with God, empecé como a enojarme con Dios. so I started kind of getting upset with God, Y empiezo a hablar con Dios. and I started talking to Y le digo, God, Dios, and I say, Lord, ¿por qué pierdo el examen de manejo? why am I not passing this Son exam? 7 veces. Driving school, it's Soy been 7 times normal. already, Soy normal. and I'm normal. Soy inteligente. I know I'm smart, Porque cuando yo estudiaba, because I remember when I used to go to school and study, tenía problemas con los profesores and I had problems with the teachers, porque yo ayudaba a mis compañeros. because I used to help my the students. Y decía, llevo un año manejando con el permiso, And now I can't. I've been driving without my license, quebrantando la ley, Señor, tú sabes. breaking the law, Lord. You know that I need, Y that tú I me need to has drive, guardado and you have helped me. You have kept me, por mi necesidad. Tú conoces mi necesidad. and because you know my need, you have kept me. Señor, ¿qué pasa que pierdo los exámenes? And I would say, Lord, why can't I pass the exams? Y el Señor And I remember the Lord me invita a que haga ayuno y oración and asked me to do prayer and fasting con 2 amigas más. with 2 other friends. Y un día de repente voy al supermercado, And I remember going to the supermarket, salgo del supermercado, and I come out of that grocery store, voy manejando and I'm driving. y físicamente mis ojos ven que mato a un hombre. And physically, my eye I see like a vision. I see that I killed this man. I run him over. Y se apodera un temor muy grande en mi vida, And then there was this great fear that came over me. que yo veía que la policía me cogía. And I was imagining that the cops were taking me. Me imaginaba encerrada en la cárcel. And I would picture myself in jail. Pensamientos tremendos, como explicaba Denise y Pan. Great fear was over me, just like Pam and Denise were sharing with us. Por fin llego a casa And then finally, I arrived at home. y lloro And I was praying. y digo, Señor, ayúdame. And I was saying, Lord, help me. Entonces empiezo a hacer el ayuno y la oración So I started my prayer and fasting. y el Señor me revela And so then God reveals to en me su misericordia in His mercies que tenía un espíritu de temor muy grande, that I had a spirit of fear, very big, very que great. la puerta por donde había entrado And that the open door for this spirit of fear y que cuando yo era muy niña, was that when I was a young girl, mi padre muere my father died porque un carro grande lo aplasta because he was run over by a cuando big yo era car niña. when I was just Luego a otro young girl. episodio cuando yo tenía como unos 5 años, And I remember when I was about 5 years old, también un carro grande another great car, a por big car, poco me mata. almost ran me over. Todos estos temores estaban en mi vida So all these fears were in my life, y yo no lo sabía. and I didn't know this. What you're saying is very important ¿Sabe? Lo que usted está diciendo es tan importante. because the Lord is showing you where your root of fear was. Porque el Señor te estaba mostrando la raíz de tu temor. And many times we have fear Y muchas veces tenemos temor. and we don't understand where that fear is coming from. Y no entendemos de dónde viene ese temor. And so it is important to seek the Lord Así que es tan importante buscar del and ask the Señor. Lord, where's the fear coming from? Y decir, Señor, ¿de dónde viene este temor? Because many times there is a hidden root where the spirit of fear comes. Porque muchas veces hay esa raíz escondida donde viene ese temor. And many times it stems from a situation or an incident that happened in our childhood. Y muchas veces es de un accidente o una trauma que pasó en nuestra niñez. And just like you said, Gladys, Igual como usted acaba de decir, how Gladys, when you were young que cuando and usted era niña, you were almost in a couple accidents, and how that fear of being in the car was there. ese temor que ingresó, que cuando usted era niña y casi la atropellaban o la mataban, ese And temor ahí llegó. How the enemy used that Y cómo el enemigo usó eso. throughout your life, and now here you Durante are toda tu at vida. a desperate situation Y luego te encontrabas en esa situación desesperante, where you're needing to get your license, donde tú necesitabas tu licencia, and that spirit of fear conducir. surfaces. y luego ese espíritu de temor se levanta. Era terrible It was terrible. porque
También en las noches, si mi esposo llegaba tarde del trabajo, de la actividad de la iglesia, yo no dormía y eran muchos pensamientos negativos de muerte sobre mí. And it was very strong because I remember also when my husband was late coming home or from an activity from church, many thoughts of fear will come over my mind. Yo miraba el tráfico And I will look at traffic. y decía, ay, ¿cómo yo voy a manejar si esos carros se pegan tanto? And I will look at the traffic and say, whoa, how am I going to drive? Because those cars are so close together. Era terrible el temor en mi vida. That fear was so terrible in my life. Y el Señor me da el Juan 8:32. And then the Lord spoke to me in John 8. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. And you will know the truth, and the truth will set you free. Amen. Aquí el Señor en su misericordia, Here, the Lord in His mercies, porque yo vivía religión y tradición. because I used to live in religion and Y tradition. ese es otro tema que se tratará en el futuro. But that's another topic that we could talk about some other time. Y el Señor tuvo misericordia But the Lord had mercy porque sabía mi necesidad. because He knew my need. Y me revela todo. So then He reveals to me everything. Me reveló también cuando el carro grande me iba a matar cuando yo tenía 5 años. And He also revealed to me about the big car that was going to run me over when I was 5 years old. Me mostró todas las 2 escenas claramente. He showed me the whole scenario so clearly. Como lo dice en Primera de Corintios And just like in- 2:9. Just like in 1 Corinthians, Antes 2:9. bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Where are you at? 1 Corinthians. Primera de Corintios 9, 10 y 11. 1 Corinthians chapter 9, 10, and 11. Chapter 2, Primera de Corintios chapter First 9. 2, Corinthians 9, chapter 2. 10 y 11. Chapter 2, verses 9 to 11. Yes. But as it is written, eye has not seen, nor ear heard, nor have entered into the heart of man the things which God has prepared for those who love him. But God has revealed them to us through his Spirit, for the Spirit searches all things, yes, the deep things of God. For what man knows the things of a man except the spirit of the man which is in him? Even so, no one knows the things of God except the Spirit of God. Amen. So how did the Lord finally set you free? So, ¿cómo fue que el Señor te hizo libre finalmente? Bueno, yo vivía religión y tradición. Well, I remember I was living in tradition and religion. Como les decía, que este es un tema que se puede tocar en el futuro And like I was saying, this could be more talked para about later que on in a todos profounder way. entendamos que es vivir religión y tradición. And so I was living in that tradition and religion. Pero el Señor tuvo misericordia And I know that the Lord had mercy. de esta sierva cuando le clamaba y le lloraba y que hizo ayuno y oración. I knew the Lord had mercy of me when I was crying and praying and fasting. Y me lo muestra directamente a mí. And He showed me directly. Entonces yo empiezo a orar con 2 hermanas en la fe, And so then I started to pray with 2 sisters in faith que el Señor me ayudara a pasar el examen. that the Lord could help me pass this exam, the driving exam. Entonces me dieron 2 oportunidades más. So then I was given 2 more opportunities. Si yo fallaba esas 2 oportunidades, And if I was to fail these opportunities, en el estado de la Florida quedaba descalificada para tener licencia de manejo. in the state of Florida, the Florida state, it says that if you fail those next 2 times, that she was not ever going to be able to obtain a Entonces yo license. dejaba a mis hijos en la escuela, So then I would leave my kids at their school, quebrantando la ley porque tenía un permiso, breaking law because I was only driving with a permit. pero vi la mano de Dios guardadora. But I know that the Lord was covering me, and I saw His hand Y protecting venía me. y practicaba. And I was practicing. Claro, antes oraba Of course, I used to pray y en ayuno. and fast. Y yo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. And I just say, I could do everything in Christ who gives me strength. Hice la cita para ir a presentar nuevamente el examen de manejo. So I made another appointment so I could take this exam, O driver's sea, exam. mi 8ª oportunidad. Of course, my 8th opportunity. Ese día hubo una lucha muy fuerte And inside me, there was such a big battle
porque era un día soleado y de repente se convirtió un día de invierno terrible. And because it was a sunny day, and all of a sudden you feel the heat of the summer. Cuando llegamos al sitio, And when we arrived to this place, ya había parado la lluvia the rain had already stopped, y siempre me atormentaba el temor. and I was always scared. Y yo decía, Dios mío, que yo pase ese examen porque lo necesito. And I would say, Lord, help me because I need to pass this exam. Entonces hice el examen So I took the exam, y fue muy fácil and it was so easy. y lo pasé en menos de medio segundo para And mí. in less than a second, I passed it. Okay, so you were able to overcome fear in that situation. So así que usted pudo vencer el temor en esa situación. But I want to know how the Lord set you free from fear. Pero yo quiero saber exactamente cómo fue que el Señor te hizo libre de ese temor. Por completo, ya casi llego ahí. Okay, well, I'm almost there then. Ok, ahí el Señor me hace libre de esta situación So the Lord sets me free from this situation. y me dan la licencia So they give me the exam. y yo le doy gracias al Señor, And I give thanks to the Lord. pero yo seguía batallando con un poquito más de temor And I was still fearful though. hasta que yo conozco Ministerios ABA Until I met with Abba Worldwide Ministries en el 2010. in 2010. Voy invitada a un taller de liberación And I was invited to this workshop, deliverance workshop. y ahí el Señor me ministra temor. And then the Lord there ministered to me fear. So, amen. So in this deliverance workshop, then you were set free from that spirit of fear. So así que en este taller de liberación usted fue libre de ese temor y ese miedo. Sí, por completamente fui libre. Yes, completely there is when I was set free. Porque antes de ir a este taller, Because before I went to that workshop, yo no iba por la I-4. I didn't drive through I-4. Tenía me daba algún temor I would fear de los carros grandes. of the big cars. Y mis hijos sabían. And my kids already knew this. Cuando yo pasé por el taller de liberación But en el after- 2010, But after that deliverance workshop, a las 2 semanas me tocó ir por la I-4. 2 weeks later I had to drive Y through yo iba en la I-4 I-4 and I was driving como on si I-4 estuviera pasando por una calle local. as if I was just driving through a neighborhood street. Mis hijos se dieron cuenta And my kids noticed this. y me dijeron, And they said to oh me, mami, tú has sido libre en el nombre And de they said, Jesús "Oh, Mom, porque you ya have no been set tienes free miedo en la in the name I-4. of Jesus it's- because it's you're not real. scared Amen. anymore So- Libre to por drive in the completo. I-4 So- interstate. Now you can say that you definitely had a spirit of fear in you. Así que ahora usted puede decir que tenía ese espíritu de temor en su vida. Por supuesto Amen. que sí, lo And of tenía, course. ya no lo tengo. And And of through course I did, deliverance, but now I you were don't. set free. Amen. Amén. Y a través de la Amen. liberación Amen. usted Yeah. fue libre. Hallelujah. Amén. Amén. And you know, Pam, and Y Pam, ¿sabes in qué? what Gladys is sharing, En lo que está compartiendo nuestra hermana we Gladys, can see clearly how the enemy's design was to cripple her with fear. podemos ver que el diseño del enemigo era para dañarla con ese temor. How he would give her thoughts of anxiety. Que como el enemigo le daba esos pensamientos de ansiedad, How he would put in her mind different things to try to cause her to be intimidated. y ponía en su mente diferentes situaciones o pensamientos para que ella para que esté con temor, intimidada. For 6 times or 7 times she had to go back. Por 7 veces ella tenía que regresar a tomar ese examen. You know, in the book of Job, Y en el libro de Job, Job chapter 3, Capítulo 3, Job says, "That which I feared came upon me." Job dice, eso que Yes. yo temía vino sobre mí. And we can see how this applied to Gladys's life. Y podemos ver cómo eso se aplicó en la vida de Uglaris. And we can see how, even in ourselves, Y podemos ver que aún en nuestras vidas, when we fear something, cuando nosotros tememos de algo we dwell on that y pensamos mucho en eso and we become anxious. y nos convertimos ansiosos, And the next thing you know, that fear has overcome us. y de repente te puedes dar cuenta que ese temor nos ha vencido. Exactly, Pam. And Exactamente, Pam. as you were sharing, I'm reminded of Y mientras compartías me when recordaba people go for doctor's visits. que cuando la gente va como a una cita de doctor And they always go thinking the worst. y siempre van pensando lo peor. And the enemy will use that fear Y el enemigo usa ese temor to trap the person in their mind para atrapar a la persona en su and mente in their physical body. y en su cuerpo físico. And instead of doing what the Word of God says, Y luego de no hacer lo que dice la palabra, going in peace, ir en la paz,
for a regular checkup, solamente para una cita de médico regular, all these thoughts start coming to our mind. tantos pensamientos empiezan a venir a nuestras Well, I mentes. wonder if I'm going to have high blood pressure. Tendré presión de sangre I alta. wonder what my blood work is going to show. Estoy curioso de qué va a mostrar mi sangre. Maybe el it's trabajo going to de mi be high sangre. cholesterol. Será el colesterol And, alto. and all these fears start to come over us before we even get to the doctors. Y todos estos temores comienzan a venir sobre nuestras mentes antes de llegar el doctor. And we need to learn what the Word of God teaches us about this. Pero tenemos que aprender lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de Let's esto. go to Matthew chapter 6. Y si vamos a Mateo capítulo 6, And we're going to look at verses 25 to 34. capítulo 6, versículo 24. And 25 we're a going to 34. read through them very quickly, but I feel from the Lord we need to touch on this whole passage. Y vamos a hablar acerca de esto rápidamente, pero yo siento al Señor que tenemos que hablar de este todo de pasaje Because completo. all too often we allow worry and stress and anxiety to consume us. Porque muchas veces dejamos que la preocupación nos consuma And it inhibits our ability to function. y no nos permite funcionar normalmente. Verse 25 says, "Therefore I say to you, do not worry about your life, what you will eat or what you will drink, nor about your body, what you will put on. Is not life more than food and the body more than clothing?" Por tanto os digo, no os afanéis por vuestras vidas, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestros cuerpos, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Look at the birds of the air, for they neither sow nor reap nor gather into barns, yet your heavenly Father feeds them. Are you not of more value than they? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No vales vosotros mucho más que ellas? Which one of you by worrying can add another day to his life? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? So why do you worry about clothing? Consider the lilies of the field, how they grow. They neither toil nor spin. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni helan. And yet I say to you that even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloriosa visitó así como uno de ellos. Now if God so clothes the grass of the field, which today is and tomorrow is thrown into the oven, will he not much more clothe you, O you of little faith? Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? And here, Pam, you of little faith. Remember we said at the beginning, fear is the opposite of faith. Y Pan, como decimos en el principio, el temor es opuesto a la fe. And what the Lord is saying here is when we allow worry to enter in, Y lo que el Señor está diciendo que aquí, que cuando nosotros permitimos que la preocupación entre en nuestras vidas, it's going to steal our faith. va a robar nuestra fe. Because fear steals our faith. Porque el temor roba nuestra fe. And you know, Denise, the amount of fear that we have Y Denise, sabes que la cantidad de temor que tenemos could be a thermometer for how much lack of faith we have. Yes. puede ser un termómetro de que dice cuánta fe tenemos. Exactly. Because it's our faith is the substance that God moves with. Sí, porque la fe es la sustancia en la cual el Señor se puede mover. It is the evidence of things hoped for Es la evidencia de las cosas que se esperan and the fullness of things that are not yet seen. y la llenura de las cosas que todavía no se ven. And sometimes it's very hard, especially for people who are dealing with physical infirmities. Y a veces es difícil, especialmente con la gente que está con enfermedades físicas. When they know that there is a symptom of a sickness on them. Cuando ellos saben que hay un síntoma de enfermedad en su vida.
to fight off the fear and the anxiety that's associated with that sickness. Se les hace difícil pelear este temor y ansiedad que viene a través de esa enfermedad. But the Word of God says, do not worry. Pero la palabra del Señor nos dice que no nos Do not be preocupemos, anxious. que no seamos ansiosos. I've got it under control. Él lo tiene bajo control. It's in Him Es en Él that we can be free. que podemos ser libres. And you know, there's 80% of all sickness and disease Y sabes que es como 80% de todas las enfermedades is the result of something going on in the spiritual realm que es el resultado de algo que está pasando en el mundo espiritual that's affecting the physical body. y que está afectando el cuerpo físico. And you know, Denise, those manifestations in the physical, Y Denise, ¿sabes que esas manifestaciones en el físico, they can come about in the form of headaches, ellos pueden convertirse en formas de dolor de cabeza, heartaches, puede ser dolores de corazón, pain in the heart. esos when- dolores en when you el, feel like en your el chest pecho, is closing in on you. que uno se siente como que el pecho se está cerrando para... That fear could be so great that you could end up with a heart attack. Y pues ese temor se puede incrementar tanto que puedes llegar a tener un ataque de corazón. Look at the number of individuals that have GI problems, Mira el número de estas personas que problems. tienen estos problemas del estómago, ulcers, úlceras, high blood pressure. sangre alta, I mean, presión. the list could go on, the physical and the mental. Y la lista continúa manifestations of fear. de esas manifestaciones físicas y mentales. You know, people, you need to understand, Mira, gente, tienen que entender, God has a purpose and plan for your life. Dios tiene un propósito y un plan para tu vida. And the enemy does not want to see that purpose and plan come to fulfillment. Y el enemigo no quiere que ese plan y propósito en su vida se cumpla. And so he's going to do everything that he can in his power to stop you from As- moving forward in your destiny. Así que él va a querer hacer todo lo que le pueda en su poder para pararte de que tú continúes y camines en el destino que tiene Dios para ti. Whether it be emotionally keeping you bound, Sea emocionalmente que él te ate physically keeping you bound, o físicamente or spiritually keeping you bound. o aún espiritualmente. You know, Denise, I want to go back to 2 Timothy for a moment. Y Denise, quiero regresar a 2 de Timoteo. So go back to 2 Timothy chapter 1. Así que vamos a 2 de Timoteo, capítulo 1. Now, Denise, you read verse 7. Y Denise, usted leyó versículo 7. But I want to go back to verse 6 and read verse 6 and 7. Pero quiero leer el 6 y el 7. Okay, it says, therefore I remind you to stir up the gift of God which is in you through the laying on of my hands. Verse 6. Chapter 1. 2 Timothy 1. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Therefore I remind you to stir up the gift of God which is in you through the laying on of my hands. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. For God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Now, we see that this is referring to reminding Timothy that he needs to stir up the gift that is within him. Y aquí estamos hablando de cuando el Señor estaba recordando a Timoteo que tiene que encender ese don que ya estaba en su vida. And we need to understand that as believers, God has gifted us Y tenemos que entender que como creyentes que el Señor nos ha dado dones, with talents and abilities to further his kingdom. talentos y habilidades para poder avanzar su reino. And he was reminding Timothy in this passage, Y el Señor le estaba recordando a Timoteo en este pasaje, Timothy, you have a gift from God. diciendo, Timoteo, tú tienes un don de Dios. Don't let fear and intimidation hinder you from moving forward. No permitas que el temor te pare de continuar adelante. When fear comes upon us, Cuando el temor llega a nuestras vidas, it will steal that God-given authority that has been given to us. eso va a robar la autoridad que el Señor nos ha dado. And so what Paul was saying to Timothy Y here es lo que is, el apóstol Pablo le estaba hablando a Timoteo. don't let that gift be dormant. Le estaba diciendo, no permitas que ese don de Dios se duerma. God has given you a gift to move forward in faith.
Porque Dios te ha dado un don y continúas adelante. You know, God's love for us, El amor de Dios para nuestras vidas, that's the perfect love. ese amor es el amor perfecto. That perfect love Y ese amor perfecto is going to help us to overcome that spirit of fear. nos va a ayudar a vencer ese espíritu de temor. And if we have fear, Denise, Y Denise, si tenemos temor, the Lord is not going to be able to use us el Señor no va a poder usarnos in the way that is going to be effective for en la the kingdom manera of que God. vamos a ser usados en la manera que Él quiere. And you know, I have seen where this spirit of fear has come upon individuals, Y yo he visto cómo ese espíritu de temor se ha tomado en las personas. you know, in order to grow, you need to come out of your comfort zone. Y la manera que uno crece es que tiene que salir de su zona de confort. There's no two ways about it. Y no hay otra manera de. And when we ask individuals to come out of their comfort zone, Y cuando le pedimos a una persona que salga de esa zona de confort, I can't do You that. can see the fear You come can over see them. immediately that garment of fear try to come over them. Yeah. uno puede ver inmediatamente que ese manto de temor cae sobre sus vidas y dice, yo no puedo hacer eso. And that is how the enemy will try to stop them Yeah. in their spiritual growth. Y esa es una manera como el enemigo los para que ellos no crezcan espiritualmente. So, you know, we have to be mindful that definitely the spirit of fear the enemy uses so many times to stop a believer's walk in the Lord. Y tenemos que darnos cuenta que como el enemigo muchas veces usa ese espíritu de temor para que un creyente no avance en el Señor. But brothers and sisters, you don't have to walk in that fear. Pero hermanas, hermanos, no tienen que caminar en ese temor. If we trust not in ourselves, Si nosotros confiamos no en nosotros, but we trust in the perfect one, pero confiamos en el perfecto, which is Yeshua, quien es Jesús, he is the one that can give you the peace. Él es el que te puede dar la paz. He is the one that can set you free from that tormenting fear Él es el que te puede ser libre de ese tormento de temor so that you can walk in your destiny. para que puedas caminar en tu destino. You know, Denise, I want to share something. Y Denise, quiero compartir algo. This happened to Scott and I on a mission trip. Y esto nos pasó a mí y a Scar en un viaje misionero. And brothers and sisters, I want you to hear this Y hermanos y hermanas, quiero que escuchen esto. because there are situations that the enemy will try to put in your path Porque hay situaciones que el enemigo va a tratar de poner en su camino to stop you from doing the things of God. para pararlo a hacer las cosas de Dios. Now, Scott and I were on a mission trip. Ahora, Scar y yo estábamos en un viaje And we were misionero with a group of individuals. y estamos con un grupo. And I shared part of this testimony on Sunday, Y parte de este testimonio lo compartí el domingo. talking about applying the blood of Jesus. Y estamos hablando acerca de aplicar la sangre de Cristo. But we were on this mission trip, Y estábamos en este viaje misionero Denise, and we were on one of the mountains doing some spiritual warfare. y estábamos en un monte haciendo guerra espiritual. And as we were coming down the mountain, Y mientras estábamos bajando esta montaña, we became surrounded by a group of men. un grupo de hombres nos rodeó. The van that we were in was totally surrounded with men. Y en el carro, la van que estábamos adentro And they had estaba guns. rodeada por hombres. And so with the guns, you know, they ¿Cómo? wanted to put fear into us. Esos hombres tenían pistolas apuntando a la van y querían poner temor en nuestras vidas. And so facing us in the windshield is a gun aiming at us. Y una persona enfrente del carro mirándose a nosotros con una pistola apuntada a nosotros. And then on the sides of us, Y también a los lados they were using the barrel gun to try to hit the window and smash it. estaban usando la parte de la pistola, la parte de atrás, para pegarle a la ventana, tratando de romperla. If the spirit of fear wasn't trying to come upon us, Ahora, si el espíritu de temor no quería venir sobre nosotros, the enemy wanted us to have fear. pero el enemigo quería que tengamos temor. But rather than allowing that garment to come upon us, Pero en vez de dejar que ese manto se caiga sobre nuestras vidas, we trusted in the weapons that God had given us. nosotros pusimos nuestra confianza en las armas que el Señor nos dio. And like you said, prayer and supplication, Y como usted dijo, la oración y el ruego. we began to pray in tongues, Así que comenzamos a orar y orar en applying the blood of lenguas, Jesus over our lives. aplicar la sangre de Jesucristo sobre nuestras vidas. And there was a peace that came over us, Denise, Y luego había como una paz que cayó sobre nuestras vidas, that only
only God can give. que solamente esa paz que Dios That puede peace dar. came over us, Esa paz vino sobre nuestras vidas and God intervened. y luego Dios intervino. Another car started to come down the mountain. Another car came down the Y mountain, luego otro carro bajaba la montaña. and these men got so confused. Y estos hombres que estaban rodeando el carro con pistolas They se didn't know what to do. confundieron They were like tanto, looking at each other like this. no sabían qué hacer, entonces estaban mirando el uno al otro. And in the spiritual realm, it brought such confusion. Y en el mundo espiritual trajo tanta confusión. And referring to this scripture that we just read, Y en referencia a esta escritura que acabamos de leer, God gives us a sound mind. el Señor nos da ese dominio propio. Now, if we would have allowed that fear to come in, Ahora, si hubiéramos permitido que ese temor entre, no telling how that would have ended. ¿quién sabe cómo iba a terminar esa situación? We probably would have given in to the enemy. Puede ser and- que le podíamos vencernos robbed al us. enemigo y luego ellos nos iban a robar. But not only that, Denise and Gladys. Pero Denise y Uglares, no solamente eso. If we would have allowed that spirit of fear to come into us, Si hubiéramos dejado que este espíritu de temor llegue a nosotros, chances are Scott and I would have never gone back to Ecuador puede ser que Sky y yo nunca íbamos a regresar a Ecuador, because we would have been fearful that might come again. porque íbamos a tener ese temor que nos suceda una vez más. So, those of you that are watching, Así que esas personas que nos están mirando, there may be something in your life puede ser que haga algo en su vida that you are fearful of. que usted le tiene temor, And that is not from God. pero eso no es de Dios. God does not want to see you bound. Dios no quiere verlo atado. The enemy does not want to see you move forward. El enemigo no lo quiere ver avanzar. So you've got a struggle in your spiritual life going on. Así que usted tiene que batallar en esa batalla espiritual que está pasando en su And vida. today is the day for your freedom. Y hoy es el día de su libertad. The Lord wants to set you free from that spirit of fear. El Señor te quiere ser libre de ese espíritu de temor. And if you allow Y si permites the Holy Spirit to minister to your life, que el Espíritu Santo ministre a su vida, He's going to give you the peace that you need Él le va a dar la paz que usted necesita to overcome that situation that is causing fear in your life. para vencer esa situación que está causando temor en su vida. Amen? Amén. Amen. Amen. And Pam, as you were sharing, I was reminded of Y Pam, mientras usted estaba compartiendo, me acordaba of a quote that I always like to share with people when we're talking about dealing with the spirit of fear. de un dicho que yo me acuerdo leyendo y que converso con la gente que le estoy And hablando it acerca de temor. summarizes exactly what you and Scott and the mission team went through in that time in Ecuador. Y habla acerca de cómo esa situación que usted pasó en Ecuador. And the quote is, faith knocked at the door, Y el dicho es, or fear knocked at the door, disculpa, el temor tocó la puerta, faith answered, pero fe contestó and no one was there. y ahí no estaba y nadie estaba en la puerta. Fear knocked at the door, Así que el temor tocó la puerta, faith answered, pero la fe contestó la puerta, and no one was there. pero luego nadie estaba ahí. And that's exactly how it works in the spiritual realm. Y así es exactamente como funciona en el mundo espiritual. As people of faith, we need to move in faith. Como gente de fe, nosotros necesitamos movernos en la fe. And when the enemy tries to put fear over our Y lives, cuando el enemigo trata de poner temor en nuestras vidas, our response needs to be a response of faith. nuestra respuesta tiene que ser una respuesta de fe. Because when we respond in faith to fear, Porque cuando nosotros respondemos en fe a este temor, the fear has to leave. ese temor tiene que huir. Just like in Pam's testimony Tal como en el testimonio de Pam and Gladys's y también testimony, el testimonio de Uglaris, when they began to move in faith cuando ellos comenzaron a moverse and they en fe stopped looking at the situation in fear, y pararon de ver esa situación de temor, God moved on their behalf. el Señor se movió en favor de ellos. So whatever you're dealing with in fear today, Así cualquier cosa que usted esté pasando que sea de temor, you need to answer with a faith action. así que usted tiene que dar la respuesta en una acción de fe. Whatever it may be, your response needs to be a response of faith. Sea lo que sea, su respuesta tiene que ser una respuesta de fe. If the doctor has given you a report Si el doctor le ha dado un reporte
whatever that report is, sea lo que sea en ese reporte, that's just man's words. este reporte simplemente es un reporte de hombre. We serve a great physician. Y nosotros servimos un doctor grande. And so we take that report Y luego tomamos ese reporte and we set it before the Lord. y se lo entregamos al Señor. And we enter into a time of intimacy with the Lord. Y entramos en un tiempo de intimidad con Dios. And in that time of intimacy, the Lord will bring the design to combat that report. Y en este tiempo de intimidad el Señor va a desatar un diseño para combatir You know what contra happens ese is- reporte. People will get that report. Pero lo que pasa es que mucha gente recibe ese And reporte rather than laying it at the feet of Jesus, y en vez de ponerlo a los pies de they Jesús, hold on to that report. ellos agarran ese And share it reporte with everybody y lo else. abrazan And not only y that, comparten con todo el mundo. Y no they solamente eso, claim it. Yes. pero ellos lo Oh, I have toman diabetes posición de now. ese, Yes. toman Yeah. posición de ese reporte. Un Yes. ejemplo, Amen. oh, mira, yo ahora Yeah. ya tengo diabetes y se So, agarran de eso. brothers and sisters, Pero así, hermanos y hermanas, God wants to minister to your life Dios tonight. le quiere ministrar a sus vidas en este And día. I want to lead you in a prayer, Y quiero guiarlos en una oración. and I'm sure that the Lord is going to minister to you. Y yo estoy seguro que el Señor le va a ministrar. So let's pray. Así que Amen. vamos a orar. Father, we ask forgiveness, Lord. Señor, te pedimos perdón. Father, forgive us for fearing man rather than Yes, fearing you, Jesus. Lord. Perdónanos, Señor Padre, por temer a nuestras vidas y no temerte a ti. Father, we have put our trust in so many things, Padre, hemos puesto nuestra confianza en tantas cosas, and we have not put our trust in you. pero no hemos puesto nuestra confianza en ti. So, Father, we ask forgiveness, Lord, Así que, Señor, te pedimos perdón for every open door por toda puerta abierta that has allowed fear to come into our que lives. permitió que el temor entre en nuestras vidas. Father, we ask forgiveness, Lord, Padre, te pedimos perdón for our lack of faith, por nuestra falta Yes, de fe, for trusting more in the doctors por confiar más en los doctores than trusting in the promises of your word. de que confiar en las promesas de tu palabra. Father, we ask forgiveness. Padre, te pedimos perdón. Lord, if we have offended you Y Señor, si te hemos ofendido through disobeying your word, por desobedecer tu palabra for not following your commandments, y no seguir tus mandamientos, because we know, Lord, that when we don't follow your commandments, porque Señor, sabemos que cuando no seguimos tus mandamientos, curses come upon las our lives. maldiciones caen sobre nuestras And vidas. those curses can come in form of illness. Y esas maldiciones pueden venir en forma de enfermedades. So, Father, in the name of Jesus, Así que, Padre, en el nombre de Jesús, we renounce right now en este momento to renunciamos every tormenting fear. a todo espíritu de temor que nos tormenta. We renounce right now Y renunciamos ahora to mismo the spirit of torment. a ese espíritu que tormenta. We renounce to Renunciamos our anxiety. a nuestra ansiedad. We renounce Renunciamos to the spirit of worry. a ese espíritu de We preocupación. renounce right Y now renunciamos ahora mismo to tension and stress. a todo estrés, a toda tensión. We renounce Renunciamos to every spirit of paranoia. a todo espíritu de paranoia. In the name of Jesus, En el nombre de we Jesús, renounce right now renunciamos ahora to the mismo lack of trust a la falta de confianza in you, Lord, en ti, in your Señor, word, en tu palabra, in the name of Jesus. en el nombre de Jesús. I order right now Y yo ordeno ahora every mismo spirit of fear todo espíritu de that is temor tormenting your life. que está atormentando To tu lose vida, you now in que the te name of suelta Jesus. ahora en el nombre de I Jesús. order right now Yo ordeno the ahora spirit of anxiousness ese espíritu de Yes. to ansiedad lose you now. que suelte tu vida ahora. Lose your nervous system. Suelta tu In sistema the name nervioso of Jesus. en el nombre de Jesús. I order right Yo now ordeno ahora mismo every bit of anxiousness toda ansiedad that is associated with your muscles que está asociada con Yes. tus and músculos has your muscles all tense. y que tiene todos tus músculos en tensión. I order right now Yo ordeno ahora mismo that spirit to lose a your ese muscles now. espíritu que Jesus' suelte tu In vida the ahora name of Jesus. en el nombre de Jesús. Spirit of anxiousness. Espíritu de Get ansiedad, out now in the name of suelta su Jesus. vida ahora mismo. I order right Te now ordeno ahora that mismo spirit of intimidation ese espíritu de to intimidación, lose your life. suelte tu In the vida name of Jesus. en el nombre de Jesús. Spirit of intimidation. Espíritu de Get out intimidación, now. suelta ahora In the name of Jesus. en el nombre de Jesús. I order right Te now ordeno ahora mismo every spirit of procrastination todo espíritu de procrastination that has you bound que te tiene because atado of fear por causa del to temor, lose you now. que suelte tu In the vida name of en el Jesus, nombre de Jesús. I declare Yo declaro a spirit of faith, en un espíritu de fe, faith to come over you. que fe caiga I sobre tu vida. declare Yo declaro a garment el manto of sound
sound mind de dominio to propio, come over your life. caiga sobre su And I vida. rebuke Y yo reprendo every mental illness toda enfermedad mental coming from fear and anxiety que viene a través del temor y la to ansiedad, lose you now in the que name te of suelta Jesus. ahora en el nombre de I Jesús. order right now Yo ordeno ahora mismo schizophrenia to esquizofrenia. go now in the name Suelta of ahora, Jesus. suelta ahora en el nombre de I order Jesús. right now Ordeno ahora mismo manic depression depresión to go maníaca now in the name of Jesus. que suelta ahora mismo In the name of Jesus. en el nombre de I Jesús. order right now Y ordeno ahora that mismo depression esa to depresión, lose your life. suelte tu vida, Lose your life now. suelte tu vida In the name of Jesus. en el nombre de Jesús. In the name of En Jesus. el nombre de Jesús. Lord, your word says Señor, tu palabra that dice your perfect love que tu amor will perfecto cast out all fear. echará todo temor. Fill those, Lord, Llena a aquellos, that are Señor, watching this que program están viendo este programa. with your love, Con tu amor, with your, llénalos. with your peace. Llénalos con tu paz. In the name of Jesus En el Christ. nombre de Jesús. In the name of En el Jesus. nombre de Jesús. Be free in the name of Jesus. Sé libre en el nombre de Jesús. Don't allow the enemy No permitas que el to enemigo steal your destiny. robe tu destino. God has something beautiful for your life. El Señor tiene algo lindo para tu vida Allow Him y permite que to Él bring you the peace, traiga la the paz, joy el gozo that you need to overcome. que necesitas para vencer. Father, increase our faith. Señor, incrementa nuestra fe. Increase our faith to believe Incrementa nuestra fe para in the creer promises of your word. en las promesas de tu palabra. Amén. Amén. God bless you, brothers and sisters. Hermanos, hermanas, Dios les bendiga. We trust that this has been an enrichment for your life today. Confiamos que este día ha sido un día de enriquecimiento para su vida. If you need to be ministered further, Si usted necesita más administración, if you need to be prayed for, si necesitas que oremos por ti, don't forget that you can contact us no se olvide que nos puede contactar at abbapeople.com. en abbapeople.com. Put in your prayer request. Ponga su petición de oración. If you need further deliverance, Si usted necesita más liberación, there are those that are waiting to minister to you. hay personas que te esperan para que le ministre a usted. God bless you, El Señor les bendiga and we will see you again next week, y los veremos una vez más la semana que viene, same time. el mismo tiempo. Amen. Amén. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Paz con usted. No sirve de nada si tú no estás. Te damos